La decisión del gobierno nacional entonces es empezar a rescatar a los que están peor entre todos los que están mal. Por eso comienza con bonos de 5.000 pesos para los jubilados que cobran 14.000. Pero además de eso, por supuesto que hay un sector que se perjudica entre los jubilados, que va a recibir menos aumento. ¿Quiénes son? Los que cobran más. Miren, hay un tercio de los jubilados, el 30%, el 33% de los jubilados, cobran más del 50%, se llevan más del 50%, más de la mitad de la plata que hay destinada para los jubilados. ¿Se entiende esto? Un tercio de los jubilados, que tienen jubilaciones altas, con diversos niveles, pero jubilaciones altas, un tercio de ellos, del total de los jubilados, se lleva más del 50% del total de la plata que hay para los jubilados. Hay casi la mitad de los jubilados que cobran la mínima. A esos es a los primeros que se va a rescatar. En un programa solidario, empezar a ocuparse primero y con urgencia de los que peor están. Parece que eso molesta. Por supuesto que además de eso, hay decisiones muy fuertes que tienen que ver con la defensa de los precios de los medicamentos. Se bajaron exiguos, ahora vamos a hablar de los medicamentos, yo ya lo señalaba el otro día, me causa gracia lo que redujeron los precios, pero lo redujeron. Pero además se va a avanzar en la provisión gratuita de medicamentos para los jubilados. Y además se congelan las tarifas por 180 días, por hasta 180 días. De manera tal que este conjunto de medidas genera también para aquellos que menos tienen ingresos de manera indirecta, porque las cosas les salen menos o no van a aumentar. Bueno, esto fue a defenderse en el día de ayer al Congreso, nosotros lo contábamos, pasaron varios ministros a defender el proyecto, a explicar el funcionamiento del proyecto, entre ellos estuvo Daniel Arroyo, a quien escuchamos al ministro de Desarrollo Social en su exposición ante los diputados. En esencia, 5 datos que a mi modo de ver marcan la situación de emergencia social en Argentina. La primera es que las proyecciones marcan que a fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños, va a ser un poco menos, teníamos 52% de pobreza en los niños a mitad de este año, está claro que con el aumento de precios, con el traslado de muchos de los, la pérdida de ingresos de muchas familias, proyectan, sobre todo el Observatorio de Deuda Social de la UCA, casi 60% de pobreza en los niños. El segundo dato es que la proyección de pobreza va a ir a cerca del 40% de la pobreza general de la población, era 35% a mitad de este año medida por el INDEC, todo indica que vamos a estar cerca del 40%. El tercer dato, que para nosotros es muy impactante y es el que nos ha hecho acelerar gran parte de las políticas, es que mes tras mes baja el consumo de leche, que hay un problema serio de hambre y de malnutrición en Argentina, que el dato más fuerte a nuestro modo de ver es que mes tras mes baja el consumo de leche en un país donde todas las familias saben que sus hijos tienen que consumir leche y donde objetivamente al bajar todos los meses no es una cuestión estacional o de producción, porque permanentemente se complica y baja el consumo de leche. El cuarto dato, del cual solo tenemos datos parciales y por eso es importante construir datos y hacer un seguimiento de lo que es el Plan Argentina contra el Hambre que ha puesto en marcha el presidente Alberto Fernández. El cuarto dato es el problema del control de peso y talla en los comedores. Cuando se hace un seguimiento de control de peso y talla con la muestra que hay, nos está dando que estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Va una familia, está el chico grande, el chico del medio, el chico más chiquitito. El chico más chiquitito de la familia tiene una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad, y lo que hay es fideos, harina y arroz permanentemente. Y el quinto dato, también parcializado,
es que entendemos que en los últimos 60 días, sin que haya un dato absolutamente preciso, pero cruzamos con los 1000 puntos, que son los lugares más críticos de la Argentina, hay cerca de 20% más de personas en los comedores comunitarios en nuestro país, producto de la última devaluación y del aumento de los alimentos. Podría dar muchos datos más, podría dar datos de la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son cerca de 1,5 millones, de la idea de que la mitad de los jóvenes están fuera de la escuela secundaria, datos también más largos, algunos datos que se han empeorado mucho en los últimos años, algunos que vienen de largo. Lo concreto es que es evidente que estamos en una emergencia social, producto de que hay un empobrecimiento generalizado, no es una zona, una región del país, un sector productivo que tiene dificultades, sino hay un conjunto de problemas que cruzan a los 2.200 municipios, a las 24 provincias del país y que han disparado no solo las estadísticas, sino un problema serio en la vida cotidiana. Ese es el primer punto que yo quería plantear. Muy bien, ahí estaba Daniel Arroyo. Otro de los diputados que pasó, otro de los ministros, perdón, que pasó ayer a explicitar el sentido de esta ley de emergencia fue Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Lo vemos. Lo único que quiero recordar que la emergencia no es un recurso literario. No estamos haciendo uso de una retórica, ni de una palabra, ni de un adjetivo, sino que estamos en una situación real de emergencia. Todos los indicadores que podamos analizar son malos. O sea, todos, desde situación social, situación financiera del Estado, recursos. La situación es tristísima. Y la verdad es que quiero rescatar las palabras del discurso del día de Asunción del presidente, en donde dijo: vamos a empezar por los de abajo para llegar a todos. Esta es una guía fundamental. Estamos en una situación, han escuchado al ministro Arroyo, estamos con casi 40% de la población en pobreza, y lo raro, lo especial de esta situación es que ya no son pobres simplemente los sectores que normalmente llamamos marginales o dejados o fuera de la sociedad o excluidos, etcétera, sino que la situación de pobreza ha llegado a trabajadores formales y a beneficiarios del sistema previsional. También ha llegado a pequeños productores, a pequeños comerciantes. O sea, hoy esta situación de emergencia social atraviesa a casi toda la sociedad. La realidad es que todos hemos perdido. O sea, salvo algunas situaciones muy excepcionales, que no viene al caso que destaque, todos hemos perdido. Los de ingresos fijos hemos perdido mucho. Los más pobres de ingresos fijos han perdido más. Han perdido los pequeños comerciantes, han perdido los pequeños productores, han perdido las pymes. Lo que estamos tratando con esta ley, cuando ustedes analicen en conjunto y hayan terminado de escuchar las exposiciones de todos nosotros, se van a dar cuenta que estos no son proyectos aislados que atienden a cada uno de los sectores, sino que esto es un proyecto global, en donde estamos tratando de atender la situación de las pymes, la situación de los trabajadores y la situación de los beneficiarios del sistema previsional que han quedado francamente hundidos. Por varias decisiones y varias cuestiones normativas, la realidad es que en los últimos tiempos se ha dado un fenómeno bastante extraño en el sistema previsional, que es que los de más abajo han perdido poder, han perdido en términos de inflación, y el último quintil del sistema jubilatorio ha ganado. Esto, la verdad, que en un sistema que nos seguimos llamando de solidaridad y redistributivo, no es tolerable. A su turno, el ministro de Salud, Ginés González García, decía lo siguiente. A nadie le gusta declarar una emergencia, ¿no? Me parece, y la emergencia sanitaria yo ya tuve alguna vez que ver con eso y pensé que no iba a volver, pero lamentablemente necesitamos que vuelva. ¿Por qué necesitamos que vuelva? Porque necesitamos que el sistema siga funcionando. El sistema en realidad está en un riesgo crítico y no es solo los financiadores, no es solo los proveedores, no es solo las instituciones, no es solo el sector público, es también el sector privado. Yo verdaderamente mi desazón a veces es que estamos bien cerca de entrar en un colapso más generalizado. En los últimos tiempos no ha cerrado el sector público, porque el sector público no puede cerrar.
pero sí está funcionando a menos de lo que debería funcionar por falta de insumos en todo el país. Y el sector privado sí cierra, porque la lógica del mercado en eso es más implacable. Ha habido más de 100 establecimientos que han cerrado en los últimos 4 meses. Y esto no es una circunstancia corta, es una circunstancia que tiene que ver, como ustedes saben, por un lado, con la caída muy fuerte que se ha dado en los últimos meses de la recaudación. Esto también significa la caída de los aportes y contribuciones del sistema de obras sociales, tanto nacionales como provinciales. Los provinciales un poco menos porque obviamente el aportante es el propio Estado, pero igual tienen un problema bastante serio. Y por otro lado, esta caída de los ingresos, que por ejemplo en el PAMI es muy notable y en el sistema de obras sociales nacionales también es muy notable, se da junto con una especie de estampida de los precios y de los costos de la salud. Ustedes saben que en el mundo la inflación en salud supera a la inflación general en todos los países del mundo. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente con la incorporación de la tecnología. Salud es el único sector que incorporando tecnología no abarata costos. Mejora diagnóstico, pero no aumenta productividad. De manera tal que la incorporación de tecnología es un tema serio, dentro de los cuales obviamente los medicamentos son siempre un tema central. No solo los clásicos medicamentos que suelen tener precios difíciles para todo el mundo, sino los nuevos medicamentos. Hay toda una generación de nuevos medicamentos de origen biológico que están bajo protección de patentes y que lamentablemente tienen precios casi extorsivos. No solo para las familias, tienen precios extorsivos para el sistema que los cubre e inclusive para el Estado, porque finalmente es el Estado el que tiene que recurrir. En esta circunstancia de crisis que ustedes han visto, lo que nosotros tratamos de hacer junto con las provincias, yo mañana me junto con todos los ministros provinciales y una de las cosas que pedimos en el proyecto es la creación del Consejo Consultivo Nacional. Obviamente creo que hoy todos somos una suma de debilidades, que tenemos que juntar debilidades para sumar fortaleza y poder afrontar una situación crítica, realmente crítica, y yo esto inclusive evito mucho o trato de decirlo poco en la prensa porque demasiado problema tiene la gente como para que uno también ponga este tipo de temas. ¿Cuál es la versión de por qué, qué es la esencia de lo que intentamos con establecer la prioridad de los programas? Bueno, por un lado establecer prioridades. Obviamente cuando no se puede hacer todo, hay que establecer prioridades, para eso estamos. Si no, sería todo fácil si se pudiera hacer todo. En segundo lugar, darle atribuciones al Ministerio para que establezca esas prioridades. Dentro de esas prioridades, la verdad es que he tenido muchos pedidos de los sistemas de previsión social y de seguridad social que se achiquen las prestaciones. O sea, que el sistema de prestaciones obligatorias, que con la crisis del 2002 achicamos tanto la cobertura de medicamentos como... Pero me parece que en principio no es que no sea necesario, es que realmente me parece muy brusco que salgamos de una emergencia con limitación de prestaciones. La verdad, eso es un tema bien serio, pero sí lo que el proyecto incluye es no agregar nuevas prestaciones al menú obligatorio, que es el programa médico obligatorio, durante 360 días, salvo que aparezca una cosa extraordinariamente importante desde el punto de vista de la salud o de su resultado.